glorificarle, porque para eso fuimos creados. ¿Quién más que nosotros tenemos muchas razones para adorar y para exaltar a nuestro Dios? Y también con esa alegría damos la bienvenida a todas las personas que nos sintonizan a través de Visión Celestial. El deseo de nuestro corazón que te estés gozando juntamente con nosotros y que el Dios Altísimo haga grandes cosas en tu vida. Gloria al Señor. Oseas capítulo 4 verso 6. La palabra de nuestro Dios dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es una expresión, siempre nos quedamos, al menos yo, le he dado muchas vueltas a ese versículo, lo he tratado de explicar en algunas ocasiones, lo he meditado, pero hoy me hacía entender un poquito más este verso en mi corazón. Vamos a decir, lo crítico que es este verso, estas expresiones de Dios para nosotros los creyentes. Sabemos que donde está hablando allí el Señor, siempre hablamos del conocimiento. El conocimiento está fundado a lo que se refiere Cristo allí, a la ley de nuestro Dios. Pero hay una expresión que me llamó la atención. Dice: por cuanto desechaste el conocimiento, y luego va a decir la ley de Dios o la ley del Señor, también yo te desecharé del sacerdocio. Y me llamó mucho la atención. Sabemos ya para nuestro tiempo, toda persona que ha recibido a Cristo, que en el momento que esta persona se convierte en hijo de Dios, el hombre, principalmente en la casa, se convierte en el sacerdote del hogar. Amén. Todo varón que ha nacido de nuevo y que Dios le ha concedido familia, se convierte en el sacerdote del hogar. Lo vuelvo a repetir porque veo que creo que lo han escuchado muchos, unos ya lo tienen bien agarradito. Todo padre de familia, todo padre, todo hogar que el Señor, ¿verdad?, ordena o establece, el varón se convierte en el sacerdote de ese hogar. ¿Sí? Déselo fuerte a nuestro Dios. Es Cristo que nos ha puesto en esa posición. Pero si el sacerdote rechaza o no quiere obedecer la ley de Dios, lo que hace el Señor, lo quita del sacerdocio. Dice: yo te desecho como sacerdote. No lo desecha como hijo, pero lo desecha como sacerdote. Eso es lo crítico de este asunto. Y si la persona, si un pueblo o una familia no tiene un sacerdote, las cosas se van a complicar en esa familia. ¿Por qué? Primeramente porque el sacerdote en el mundo bíblico, en la palabra de nuestro Dios, es el que intercede entre Dios y los hombres. Es el que puede clamar a Dios para que Dios bendiga ese hogar, o Dios perdone a ese hogar, o a esa familia, o a ese pueblo. Ese era el trabajo del sacerdote: interceder a favor de la comunidad por sobre la cual Dios le ha establecido. ¿Sí? Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote y Él está intercediendo ante nuestro Padre continuamente, noche y día. ¿Sí? Tenemos un sacerdote que traspasó los cielos, dice la palabra. Ahora, lo que me trae mucho, me preocupó bastante al estar estudiando, es lo que prosigue en la última expresión. Por cuanto dice: no obedeciste o no quisiste mi ley, yo te desecho del sacerdocio, te quito del sacerdocio. Y al quitarte del sacerdocio, estas son las consecuencias de ese problema. ¿Qué es lo que dice? También yo me olvidaré de tus hijos. Wow. Dice: te quito del sacerdocio porque tú no te acordaste de mi ley. Y como no te acordaste de mí, no me tomaste en cuenta, también yo me voy a olvidar de tus hijos. Y déjeme decirle que esto tiene que ver con la información que yo recibí hace 2 semanas, que me llamó mucho la atención, me preocupó bastante, donde estos hombres que estuvieron acá platicando conmigo, representantes de la organización de los Gedeón, me mencionaban que hace unas décadas, y ya lo dije la semana pasada, lo vuelvo a repetir, que hace unas décadas atrás el 65% de los hijos de los creyentes que iban a los templos prevalecían en la fe. Iban al colegio, salían del colegio, seguían en la fe. Y lo trágico es que para nuestros tiempos, en el último estudio que ellos mismos hicieron, dice que tan solo el 4% de los muchachos, de los hijos que van a los templos, de los padres, y que terminan yendo a la escuela, dice solamente el 4% prevalecen en la fe.
Estamos hablando de unas cuantas décadas atrás a nuestro tiempo, de tan solo un 4% de los niños proseguir en el camino de Dios. Y esto es muy trágico. ¿A qué se debe? Bueno, si tomamos en cuenta la palabra de nuestro Dios, dice: por cuanto tú te olvidas de mi ley, yo te quito del sacerdocio. Tú vas a interceder por tu familia, no te voy a escuchar porque no eres un intercesor que yo respaldo, y me voy a olvidar de tus hijos. Y eso es lo que usted y yo tenemos que tomar mucho en cuenta, pueblo de Dios, que el Señor nos concede el honor de ser intercesores a favor de los nuestros. Amén. Que el Señor respalde la oración y la intervención de cada uno de nosotros. Si usted y yo no nos alineamos al orden de Dios, vamos a terminar practicando un sistema religioso muy similar al que practicaban los fariseos y los escribas de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Hombres que, vamos a decir, en conocimiento y en práctica vivían mejor que nosotros, la iglesia cristiana. Aunque aunque algunos lo vayan a interpretar de una forma incorrecta, pero déjeme decirle que en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, esta gente estaba muy alineado a las escrituras, excepto que se habían olvidado de la misericordia de nuestro Dios y se habían convertido en jueces por las capacidades de conocimiento que ellos tenían. Y vemos nosotros que a ellos les fue muy mal. Les fue mal a pesar del conocimiento que tenían, de los logros alcanzados en los tiempos de Cristo. Muchos de ellos no lograron entrar en la vida. Tanto que Cristo les dijo en una ocasión: ¿saben qué, ustedes escribas y fariseos? Que esto es lo que está aconteciendo con ustedes. Lo voy a parafrasear. Los publicanos y las prostitutas van adelante de ustedes al reino de los cielos y ustedes están quedándose afuera. Se las puso el Señor. Los pecadores están entrando al reino de los cielos y ustedes están quedándose afuera, porque han puesto su confianza en lo que ustedes están haciendo, no en las promesas que yo les he dado. Usted conoce la historia. Ahora, la semana pasada compartía que como nosotros hemos cambiado, y no viene de ahorita, esto viene desde después de la reforma, el sistema de adorar a nuestro Dios, sistema de los templos, tanto que se ha perdido el respeto y la reverencia que se debe tener en la casa de Dios. La casa de Dios, debemos de comprender esto, no es un teatro. La casa de Dios no es un lugar donde el pueblo viene a divertirse o a pasar un tiempo, a salirse de la temperatura que está afuera ahorita en este tiempo aquí en esta región ardiendo. El templo de Dios es un lugar santo. Y ese lugar santo debe de tratarse como tal. Y si no lo logramos, entonces fracasamos nosotros en nuestra búsqueda. No quiere decir que dejamos ser hijos de Dios, no. Pero si la bendición y la aprobación de nuestro Dios no está con nosotros, vamos a dar tropiezos y vamos a sufrir las consecuencias al no tener ese respaldo divino y prometido por el creador del universo. ¿Sí? Ahora, mencionaba yo 4 cosas que el pueblo antiguo, cuando los tiempos de Jesús, practicaba cuando iban al templo. Lo primero que iban era orar. La palabra orar, y no crea usted que iban a ir a pedir: Señor, dame un carro, necesito un carro nuevo. Señor, quiero una casa nueva, la que tengo ya está muy desgastada, ya se está goteando. No iban a eso. La oración, cuando iban al templo, ¿sabe a qué iban a orar? A pedir primeramente perdón. Perdón. Usted recuerda una de las historias que Cristo está hablando, que había 2 hombres que subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Y el fariseo está diciendo unas cosas que en inicio no están tan mal. El problema estuvo al final de su oración. Dice que el fariseo oraba de esta manera y decía: gracias te doy, Señor, porque me has ayudado en esto, me permite ser de esta manera, diezmo de todo lo que tú me das, ofrendo, cumplo con las reglas de la ley, y dice: y te doy muchas gracias también porque no soy como este pecador que está a mi lado. Cuando iban a orar en voz alta, en su mayoría. El pecador estaba diciendo de esta manera: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. ¿Sí? Entonces el Señor Jesucristo dice que el primero, el fariseo, siguió en la misma condición que estaba, porque estaba orando para sí mismo. No estaba orando con Dios, no estaba pidiéndole perdón a Dios. El pecador sí le estaba pidiendo perdón al Señor.
Cuando vayamos a la casa de nuestro Dios, debemos de entender que vamos a honrar a nuestro Dios. Vamos a honrar y adorar a nuestro Dios. No vamos nosotros a tratar de que vamos a ser la mamá de los pollitos. Estoy muy acostumbrado a hacer esa expresión. No vamos allí como pavorreales. No, vamos humildes, humillados ante la presencia del Señor. Quizás nos apruebe para el resto de la semana y bendecirnos como Él ya prometió hacerlo. Iglesia, tenemos que entender la idea de Dios. Claro que lo siguiente era adorar, lo tercero era alabar y al final era el sacrificio, lo que el pueblo de Dios practicaba en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que también entender esto, que para que usted, o para más bien, para entender lo que es la casa de Dios, ¿cuántos consideran que esta es la casa de Dios? Muy bien. Un pueblo solamente se le otorga la libertad de tener una casa para Dios, a una comunidad. Cuando el pueblo de Israel subió de la tierra, hubo una separación entre las tribus, dos tribus de Manás, dos tribus y media de Manasés, se quedaron al otro lado del río, del Jordán. Los demás se fueron para la parte, ¿verdad?, donde Dios les había prometido. Y entonces edificaron un altar, un lugar donde fueran a adorar a Dios. Pero los otros, como estaban tan lejos, construyeron un lugar también. Y todos los hombres de Dios se opusieron en una forma muy estricta. ¿Por qué? Porque solamente tenían que tener una casa. El Señor en su misericordia les permitió el que adoraran a Dios por la distancia que había entre una y la otra. Estamos hablando de cientos de millas. Pero con esto solamente quiero enfatizar que un pueblo, una comunidad, tienen una casa. Más o menos como en los tiempos antiguos, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, existía el templo y existían las sinagogas. Como ahorita existen la casa de Dios y existen los grupos, lugares de células. Si en el lugar de célula se practica lo que se hace en el templo, está bien, no está mal, es perfecto. Pero realmente en el templo no se puede practicar lo que posiblemente se practique en las células. Por ejemplo, en las células se puede dar la enseñanza sentado en mesas y tomándose un café. Es algo informal, no hay pecado en el asunto. En las sinagogas lo que se trataba era de leer la escritura y instruir al pueblo. Al templo se iba a adorar, a la sinagoga se iba a aprender. ¿Me estoy explicando? Muy bien. Usted recuerda una ocasión que Cristo desciende y va a la sinagoga como era su costumbre, y tomando el libro del profeta Isaías lo abrió en la porción donde decía, hablando de nuestro Señor Jesucristo, y luego, después de haber dado la lectura, dice que se sentó a instruirles, a enseñarles. Era informal la forma en que se hacía, de manera que no hay problema si en las reuniones de células, si en el hogar o si en un lugar específico, si las personas están rodeados en una mesa, si están en círculo, si están tomando café, como la célula, el líder lo decida, es el lugar de enseñanza. Pero si también lo hacen en estilo de la iglesia, en adoración y en alabanza, también es perfecto. Pero lo que hacen en la célula no lo pueden hacer en el templo. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque el templo es la casa de Dios. Ahora, se requiere que la casa, no todos los que se dicen ser casa de Dios son casa de Dios. Se necesita que Dios la apruebe. Lo vuelvo a repetir. Se necesita que el lugar que se le ofrezca a nuestro Dios sea aprobado por Dios. Vean lo que encontramos en Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 2 y 3. Dice así Jehová, hablando a Salomón: Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón. Perdieron la oportunidad de una ofrenda de palmas a nuestro Dios. ¿Por qué es importante? Porque el Señor, cuando aprueba un lugar para que sea casa de Dios, entonces hay unas promesas de Dios diferentes a todos los otros lugares. Hay personas que dicen: bueno, yo soy la iglesia, cierto, así lo dice la Biblia, pero no es el templo.
no es la casa de Dios, o en este caso, aunque el templo sea la casa de Dios, como lo dice el Espíritu Santo en el Corintios, pero estamos hablando de una casa donde Dios ha prometido bendecir a su pueblo, donde Dios habitaría en medio de nosotros, donde estuviéramos 2 o 3 reunidos en su nombre, etc. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que si tú o yo hubiéramos pecado allá afuera, que no nos postremos allá afuera, que cuando hubiéramos pecado y fuéramos a la casa de Dios y le pidiéramos perdón, el Señor nos escucharía desde los cielos. Y al escucharnos dice que perdonaría nuestros pecados, sanaría nuestra tierra y volvería los beneficios que Él ya prometió a su pueblo. Por eso el rey lo menciona de esta manera en el Salmo 33, 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Dice ahí es como el óleo que desciende sobre la cabeza de Aarón y desciende sobre las vestiduras. Y llega un momento donde dice: porque allí envía el Señor bendición y ¿qué? Y vida eterna. Amén. Déselo a nuestro Dios. Ahora, volvamos al tema. Solamente le quería dar eso como inicio para introducción. Mateos, el versículo que me llamó la atención cuando estábamos en esta enseñanza de palabra viva. Y al entrar en la casa, estos son los sabios que vinieron del oriente. Dice: vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Y abrieron sus tesoros y ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Ponga atención en esa expresión que está al inicio. Y entrando en la casa, ¿qué fue lo que aconteció? Vieron al niño. Medite un poco. Nada de lo que está escrito ahí solamente es para llenar papel o para cubrir la oración. No, Dios todo lo hace con propósito. ¿Estamos de acuerdo? Su palabra es eterna y es viva. Entrando en la casa, vieron al niño. Primeramente, les mencionaba la semana pasada, lo cual ustedes ya conocen, que estos hombres se prepararon para el encuentro con el rey de los judíos. ¿Estamos de acuerdo? No iban a encontrarse con el rey de los judíos solamente como una rutina, o como una tradición, o como una costumbre, que es lo mismo que rutina, etcétera, etcétera. Ellos se prepararon específicamente. ¿Qué es lo que iban a hacer? Iban a buscar el rey de los judíos para, si lo encontraban, lo iban a adorar. Dice: andamos buscando, vinimos buscando, le dijeron al rey de Herodes, al rey de los judíos, ¿dónde nació? Y dice aquí: entrando en la casa, vieron al niño. Va a decir: pastor, pero ¿qué tanto eso? Ya sé lo que está diciendo. Muy bien. El fin de todo creyente es que cuando va a ver a su Dios, cuando va a la casa de su Dios, su propósito es ver a su Dios. Bendígalo. Va a decir usted: pero ¿cómo lo vamos a ver? Aquí no hay ninguna figura. Claro, porque Dios no puede estar en figuras. Dios es espíritu, y los que lo adoren en espíritu y en verdad tienen que adorarle. Sí. Pero aquí está el secreto: que cuando tú te preparas para venir a su casa, vienes diligentemente. No vienes, como siempre lo digo, lo repito, arrastrando la cobija. Eso es una tristeza. Y tú crees que ya porque fuiste a la casa de Dios, ya Dios te aprobó. No. Pon atención. Si hay un ser importante delante de ti, si hay alguien que está en eminencia, aunque vayas a una cita con un doctor, con un abogado, y te da una cita, y si no llegas a la hora de esa cita, las probabilidades de ser recibido son nulas o muy pocas. ¿Estamos de acuerdo? Si es un ser importante, que si fuere el gobernador de Texas, o el presidente de Estados Unidos, o la reina de Inglaterra, son personajes que están en niveles de importancia entre la humanidad. Y cuando te hagan una cita, no vayas a llegar diciendo: es que el tráfico, estaba muy difícil el tráfico y por eso llego tarde. Es que no me despertó el reloj, o es que se me atravesó el tren, como algunos por aquí. No,
tienes que hacer preparativos para encontrarte con ese personaje importante. ¿Estamos de acuerdo? Lo que la iglesia no ha logrado y no hemos logrado agarrar y abrazar es que cuando venimos a la casa de Dios, no vinimos a ver ninguno de estos personajes importantes pero temporales. Vinimos a ver al ser más importante del universo y eterno. Amén. Eterno. Ay, ¿y en qué cambia todo el asunto de mi vida, pastor, el que yo piense de esa manera? Primeramente, porque si vienes a la casa de Dios, no vienes a ver al grupo, no vienes a ver al pastor o a tu amigo o a tu amiga. No. Vienes buscando al Señor. Vienes buscando al Señor. Y si lo buscas por la fe, lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque estos hombres al entrar a la casa vieron al niño. Cuando tú entras a la casa de Dios y te das cuenta que el Señor está aquí, tú lo vas a ver por la fe. Porque nosotros no andamos por vista, sino por fe, dice la palabra de nuestro Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando le vieron, se postraron, lo adoraron y le ofrecieron los presentes que traían, los cuales explicaron la semana pasada: oro, incienso y mirra. Cuando tú por la fe te conectas con nuestro Dios, entonces tu ofrenda la vas a dar de corazón y la va a recibir nuestro Dios. ¿Por qué? Porque hay una conexión entre el espíritu tuyo y el espíritu que es de nuestro Dios. Dice la palabra allá en los Salmos, dice: de lo profundo clama lo profundo. Tiene que haber ese contacto divino entre el Creador y la criatura, entre el espíritu de Dios y el espíritu tuyo. Pero para que el espíritu nuestro pueda encontrarse con nuestro Dios, tenemos que estar nosotros conscientes que es lo que vamos buscando a la casa de Dios. Si vienes a cumplir solamente en un sistema religioso, déjame decirte que los fariseos y los escribas nos llevaban mucha ventaja. Eran unos hombres totalmente concentrados en la palabra de Dios, la citaban de memoria, la ponían en práctica hasta lo máximo conforme el sistema religioso que practicaban, pero no andaban buscando a Cristo. El problema de ellos es que no iban a buscar a Cristo, y cada vez que se encontraban con Él, cada vez que querían pelear con Él, o más bien golpearlo a Él, porque Él no anda buscando pleito. Nuestro Dios no anda buscando pleito, aunque si lo hiciera nos desaparecía de la tierra en un segundo. Lo que quiero mencionar hoy en este día es que veamos este asunto tan importante. Primeramente, ¿qué anda haciendo el Señor? ¿O qué vino a hacer el Señor a la tierra? Primero vino a buscar lo que estaba perdido. Lucas 19:10. Cristo vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. ¿Estamos de acuerdo? Segundo, el Señor de entre lo perdido encuentra de lo perdido de este grupo de personas en los cuales anda buscando el Señor para adoptarnos. Nos adopta como sus hijos. Yo no sé si tenemos idea. ¿Alguno de ustedes ha adoptado algún hijo? Su mano, si alguien adoptó un hijo por aquí. Adopta un hijo. La persona cuando ha adoptado un hijo va a un lugar donde hay muchos niños que por sistemas de la situación social o desgracia, lo que usted quiera llamarle, hay esos niños y algunas organizaciones los tienen ahí, los cuidan, los alimentan, etcétera, para que algunas personas que deseen pueden adoptarlos y tienen si cubren los requisitos que se demandan para adoptar a aquel niño. Lo que podríamos decir es esto: de que una persona cuando va a adoptar un niño, lo va a adoptar, si hay la libertad de hacerlo entre varios, posiblemente quiera elegir al niño que más bien se acople a sus anhelos, posiblemente. En otras palabras, va a buscar el niño que le agrade, pero no entrando en situaciones sentimentales. Ponga atención lo que el Señor está haciendo. El Señor vino y en toda esta multitud de seres humanos en la tierra anda buscando entre ellos aquellos hijos que se acoplen a lo que Él desea, aquellas criaturas. Y cuando encuentra la que Él desea, no interesa si está sucio o está pequeño, está grande, si está débil o si está enfermo, no interesa nada de eso. El Señor anda buscando a alguien que se acople a Él, que le agrade a nuestro Dios. Y dentro de toda la multitud que existe en la tierra, te encontró a ti y dijo: tú eres uno de los que yo anhelo. Y te adoptó. Nos adoptó como sus hijos. Y al adoptarnos el Señor no solamente nos da la libertad de ahora de ser llamados hijos de Dios, sino que nos hace herederos y coherederos con su unigénito, su primer hijo. ¿Sí? Ahora ya somos de la familia de Dios.
Y si nosotros entendemos la idea, el concepto, lo que Dios hizo a favor de nosotros, cada vez que haya la oportunidad de presentarnos delante de Él, lo primero que tenemos que tener en cuenta es: voy a ir a honrar a mi Padre, voy a ir a exaltar a mi Padre, voy a ir a adorar a mi Padre. ¿Por qué? Porque lo que Él hizo por mí no tiene precio. Vamos. Lo segundo, lo tercero más bien que el Señor anda buscando: primero anda buscando hijos, viene a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Lo segundo, de esos que encontró, adopta a una porción de ellos. Y de entre sus hijos anda buscando algo muy especial. ¿Qué cree que anda buscando el Señor de entre sus hijos? Adoradores. Adoradores. Dios no va a tomar a ninguno de los hijos del enemigo para que lo adore. Dios solamente va a tomar de sus hijos para que lo adoren. Otros pueden hacer el teatro de adorarlo, pero si no son hijos de Dios, no llega ni al techo donde se encuentran. ¿Por qué? Porque Dios solamente recibe la adoración de sus hijos. ¿Sí? Dios creó muchos ángeles que son capaces. Un solo ángel podría acabar con Baytown en menos de una hora, según lo que vemos en uno de los encuentros que tuvo un ángel con los sirios. Ángeles poderosos, capaces de todo. Pero Dios no creó a los ángeles para que lo adoraran. Dios nos creó a nosotros, y después de habernos encontrado, busca de entre nosotros aquellos que voluntariamente quieran adorarlo. Y de entre nosotros, dice la Escritura, lo vamos a estar estudiando hoy en este día. Vamos al Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, versículo 16 en adelante. Está hablando de la mujer samaritana. La mujer samaritana, como ya conocemos, era una descendiente de Jacob, que se habían separado entre los judíos, quedaron en la porción de Samaria. Y algunos consideran y dicen que eran entre gentiles, era una mezcla de gentiles y judíos. La situación es que llegando el Señor Jesucristo, la historia va de esta manera. Él salía de Judea, iba rumbo a Nazaret o a Galilea, pero tenía que pasar por Samaria. Y dice que llegando a un lugar, entonces sus discípulos fueron a la ciudad para traer alimento, y él se dirigió a una noria, a un pozo que se le conocía como el pozo de Jacob, y allí esperó. Al tiempo llega esta mujer samaritana, se le conoce, nunca se nos da el nombre. Y llegó la samaritana con su vasija para extraer el agua de la noria, y Jesucristo le dice: mujer, dame de beber. Y entonces ella se sorprendió, porque dice: ¿qué eso de que me des de beber si los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí? Yo no sé, algunos se atreven a decir que que la mujer estaba pensando, mirándole como un hombre, ya que había tenido una vida no muy ordenada. No lo creo. Creo que era una expresión muy sincera de la mujer. Dice: ¿por qué te diriges a mí? Primeramente, él era hombre, y en ese tiempo la cultura no permitía que los hombres se dirigieran a las mujeres así tan fácilmente. En segundo lugar, era judío y ella era samaritana. Y Jesús le responde: mujer, si tú conocieras quién es el que te pide dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Y luego entonces ella le dice: Señor, pues dame de esa agua para que ya no tenga que volver no tenga otra vez sed y tenga que venir a este lugar, etcétera, etcétera. Usted ya conoce la historia. Llega el momento donde Jesús le habla en el versículo 4:16. Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Aquí es donde se trata del asunto de la búsqueda de la oveja perdida, que Cristo está alcanzando una oveja que andaba perdida. Dice: ven acá. Respondiendo la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le está diciendo Jesucristo, está hablando a esta mujer que tenía una vida desordenada y ahora se encuentra en una situación antibíblica. Aunque usted no lo crea, los samaritanos tenían algo de conocimiento de Dios. No eran tan apegados como los judíos, pero también eran creyentes en parte. Ahora, esta mujer estaba viviendo con un hombre, lo cual era ilícito. Lo era entonces, lo sigue siendo ahora. Hay familias en las iglesias cristianas que están en unión libre y eso es antibíblico. De paso les digo, si una persona está en esas condiciones, lo que tiene que hacer es ir ante el ministro de la iglesia a la cual está congregando y se una en matrimonio conforme Dios lo ha establecido. ¿Por qué?
Porque es una de las cosas que Dios ordena desde el principio: dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esta es una orden del Señor. ¿Cuántos están aquí? Muy bien. Déselo a nuestro Dios. Cuando la mujer escucha, 5 maridos has tenido, el que tienes ahorita no es tu marido, entonces entra en la defensa religiosa. ¿Estamos de acuerdo? La mujer se va a defender. Este es un vidente, este es un profeta. Le dice la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. En otras palabras, pues este hombre me está sacando todos los trapitos, ¿verdad? Entonces de seguro que es un profeta. Dios sabe lo que está aconteciendo en mi vida. Y dice, era su defensa. Y luego entonces, para defenderse de él, le dice: aquí voy a sacar mi sistema religioso. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. En 5 de estos versículos se menciona directa o indirectamente la palabra adoración 11 veces. En 5 versos se menciona 11 veces directa o indirecta. Esta mujer le dice: vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ahora viene donde va a ser confrontada con la verdad y manifiesto el mal de esta mujer. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿A qué se trata eso? ¿Sabe que Cristo Jesús lo dijo eso ya casi 2000 años? Y hasta este momento, en ese monte y en el templo, se está adorando al Padre. ¿No le parece extraño que casi por 2000 años se esté cumpliendo todavía esa profecía? El monte y la noria se desapareció y no hay un lugar de adoración para Dios. Y el templo, los judíos llegan al muro de las lamentaciones a orar y adorar, pero no al templo. En el templo, donde estaba el templo construido, se encuentra la mezquita de Omar en este momento. Uno de los terceros lugares más sagrados de los musulmanes está ahí y los judíos no pueden ir a adorar a Dios. Todavía está este templo. Momento. Claro que Dios está hablando, aparte de eso, está hablando de algo espiritual. Dice así: me quedé en este monte y en Jerusalén adoráis al Padre. Vosotros, y esto es lo que terrible del asunto, vosotros adoráis lo que no sabéis. Imagínense que alguien le diga: pues tú vas ¿a dónde vas? Voy a la casa de Dios. ¿A qué vas? A adorar a Dios. Ustedes están adorando lo que no saben. Imagínate que alguien te dijera eso. ¿Cómo que no sé? Si tú eres creyente, tú le responderías: yo sé lo que voy a hacer en la casa de Dios. Yo no voy a pasar el tiempo, yo no voy a juzgar a la gente allí, yo no voy a criticar a los que me rodean, yo no voy a dormir a ese lugar, no voy a ir a hacer taquitos o tostadas. Yo voy a ir a adorar a mi Dios. Amén. Adorar a mi Dios. Cuando iniciamos en la casa, en la iglesia Cristo Viene, cuando la iglesia Cristo Viene iniciamos, o más bien, disculpe la repetición, empezamos el servicio y como a los 2-3 servicios, yo estaba tratando de predicar un mensaje y empezaba a llegar el olor de la comida, de los taquitos y de las cosas que estaban preparando. Y luego entonces ya llamé a las hermanas. Aquí se encuentra la hermana Leticia Ibarra todavía, mi hermano Emilio, algunos, Juan Francisco, de algunos que iniciamos ahí, y que los llamo. Dice: ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Porque yo miraba que estaba la alabanza pero en fuego y ¿me entiendes? Se ponía todo tan hermoso, y después cuando pasaba a predicar desaparecía la gente. ¿Y dónde están todos? Se iban a hacer los tacos y los tamales y las tostadas y todas aquellas cosas para vender. Es que para pagar la renta y pagar los costos del templo. Dije: no. Si vinimos a la casa de Dios, vinimos a adorar a nuestro Dios. Y se trata de hacer tacos y tostadas y tamales. Si eso es lo que se quiere hacer, entonces quitemos el roto de Iglesia Cristo o del Templo Pentecostés Cristo Viene y pongámosle restaurante. Y la gente que venga y lo que se adquiera de esas ventas, se lo damos a un verdadero ministerio. Así que hagan la decisión. Llamé a los diáconos, a los oficiales, y entonces dijeron: pero entonces ¿cómo lo vamos a hacer para pagar si no miren, déjenme decirle, les respondí y lo recuerdo: si Dios quisiera que nosotros tengamos una casa, el Señor nos la puede hacer hasta de oro. Dios no tiene límites. Dios no quiere que usted y yo vengamos a su casa para hacer tacos y tamales. ¿Qué hay de mal con los tacos y los tamales? Nada. De eso vivimos. A nosotros los hispanos, principalmente los mexicanos, nos encantan los tacos y los tamales. Y es más, muchos de ustedes cuando salen de aquí van a ir a disfrutar de algunos de ellos. Pero a la casa de Dios no vamos a comer.
Vamos a comer, sí, pero palabra de nuestro Dios, o presencia de nuestro Dios, o vida de nuestro Dios, por favor. Algunos que se me han acercado, es que pastor, no tenemos forma. Que mire, hágalo en su tiempo. La escritura dice en Eclesiastés capítulo 3, todo tiene su tiempo, y todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho bueno en su tiempo, en el tiempo de Dios. Si se trata de ir delante de la presencia de la majestad del universo, vayamos nosotros y adorémosle con todas nuestras fuerzas y ofrezcámosle sacrificio, porque Él es digno y merecedor de tu adoración y de tu alabanza y de tu sacrificio. Amén. Ahora vosotros adorad lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. El Salvador es un judío, le está diciendo Cristo a esa mujer. Amén. Imagínate que tú vienes a la casa de Dios y tú sabes perfectamente en tu interior: yo sé a lo que voy a la casa de Dios. A la casa de Dios yo voy a ir a adorar a mi Padre. Si entendemos el concepto, la idea. Porque ¿de qué aprovecha que digamos nosotros, en términos repetitivos, Dios dice que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, ahí se encuentra Él en medio de nosotros? Pero si esto es verdad, ¿por qué el pueblo a veces actúa como que Dios no está ahí? ¿Cuántos consideran que Dios está aquí? Déselo a nuestro Dios. Nuestro Dios anda buscando adoradores, y esto los anda buscando entre su pueblo. Téngalo por seguro, no los anda buscando entre los extraños. El versículo 23: mas la hora viene y ahora es un continuo, está en continuo movimiento. Viene la hora futura, pero también ahorita la es, y lo era entonces y lo sigue siendo ahora. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Okay. ¿Qué significa en espíritu y en verdad? Espíritu, ¿cómo lo hacemos, pastor? ¿Qué es espíritu? ¿Qué significa para usted? Yo sé que podríamos deducir o hablar muchas cosas, pero cuando Cristo está hablando de su palabra. Dios es espíritu, ¿sí? La palabra es Dios. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Para que podamos nosotros adorar a Dios, tiene que ser en espíritu, tiene que ser en el orden de su palabra, y tiene que ser en verdad. La palabra de Dios es la verdad. Existen muchas verdades presentes para muchas cosas, pero esas verdades son temporales, tienen limitaciones. La verdad de nuestro Dios es eterna, ella no cambia, ¿sí? Y de manera que cuando Cristo está diciendo es necesario que adoren al Padre en espíritu y en verdad, es en el orden de su palabra, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Bendígalo. Nosotros, cuando venimos a la casa de nuestro Dios, tengamos esto en cuenta: que no podemos recibir de las promesas de Dios por cuestiones sentimentales o emocionales, por tácticas que hagamos. Vamos a hacer el servicio de esta manera o hagámoslo de esta otra manera. No podemos nosotros recibir de nuestro Dios en cuestiones emocionales o lo que el ser humano podemos armar. La única forma de recibir de nuestro Dios es en sus promesas, lo que Dios te ha prometido, lo que Dios ha prometido a cada uno de nosotros. Por eso es tan importante que usted tome conciencia de quién es. ¿Por qué? Porque primeramente es tan de suma importancia, como iniciábamos al principio, cuando el Señor está diciendo: por cuanto no tuviste en cuenta mi ley, yo también te voy a echar del sacerdocio. ¿Sabe lo que nos dice en el Evangelio de San Juan capítulo 14 verso 15 el mismo Señor Jesucristo? Si me amáis, ¿alguien puede terminar el verso? Guardad mis mandamientos. Y luego hay una expresión que viene enseguidita de ese versículo del 14, el 15, viene el 16 y dice esto: y yo, hablando Cristo, os enviaré otro consolador. Cuando la palabra otro significa otro del mismo nivel, de sí mismo. Y nosotros hablamos en términos tan fáciles y tan livianos. Dice el Señor, dice que va a enviar su Espíritu Santo.
Pero ponga atención como lo dice Cristo: el que me ame, guarde mis mandamientos, y yo os enviaré otro consolador para que esté con vosotros. Hay pasajes que parece que a veces nosotros los interpretamos muy a la ligera. Otros versículos que lo mencionamos muy a menudo es Romanos 8:28. ¿Cómo va? Dice así: y los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y la gente asume que todas las cosas nos van a ayudar para bien, pero no está diciendo eso la palabra de Dios. La palabra de Dios está diciendo ¿qué? ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Y los que amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Déselo a nuestro Dios. Algo muy simple: pastor, yo amo a Dios. Si amas a Dios, guarda sus mandamientos. Pero si no guardas sus mandamientos, eso de que digas que amas a Dios es una idea, es una costumbre de expresarlo. Es por eso que a veces nosotros quedamos tan lejos de poder entrar en el plan y propósito de nuestro Dios, como lo dijo Jeremías. Los planes de Dios para con nosotros son buenos, pero usted y yo tenemos que entrar en el plan de nuestro Dios, no en el plan nuestro, que Dios entre en nuestro plan. Es como muchas personas dicen: esto es lo que vamos a hacer, y luego invitamos a Dios para que entre en el negocio, ¿verdad? Dice: Señor, ¿y si esto y aquello? No. Primeramente debemos de pedir la guianza de nuestro Dios para entrar en su negocio, no que Él entre en el nuestro. ¿Me estoy explicando? Muy bien, termino con esta última expresión. Versículo 25-26. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Wow. Las cosas nos van a ser reveladas cuando Cristo esté hablando con nosotros. Les invito a que se pongan de pie. Les doy muchísimas gracias por su atención y reverencia que muestran a la palabra de nuestro Dios. Mientras inclina su rostro, déjeme darle un consejo, ya que no estaremos en este tema más adelante. Cuando vengas a la casa de nuestro Dios, te voy a dar un consejo, y no lo digo por lo que haya acontecido o no en el momento. Tienes que hacer un esfuerzo de honrar a tu Dios llegando a la hora correcta a la casa de Él. Me has escuchado muchas ocasiones mencionarlo, pero te lo voy a aconsejar como pastor. Si ya por tus prácticas y costumbres o dificultades vas a llegar tarde a la casa de Dios, te aconsejo: mejor quédate en tu casa. Te lo digo sinceramente. ¿Por qué te lo digo? Porque mejor es no tratar de hacer algo o darle a Dios algo y después no cumplirlo. Si vas a ir a la casa de Dios, tienes que meterte en la mente y en el alma y en el corazón de que vas a ir delante de Él, y no puedes deshonrarle de esa manera. Hay unas cosas que se nos han colado al pueblo creyente, que es algo tan trágico, que si no fuera por su misericordia seríamos consumidos. Les soy sincero. La gente ve el santuario como si fuera un lugar como un teatro, vamos. Lo mencionaba la semana pasada. Unos ya traen sus refrescos, sus cafeses. Se me mencionaba que algunos traen hasta sus mascotas. No sé si aconteció eso tiempo atrás. Y le voy a decir algo que les va a afectar a muchos. Gracias a Dios que eso no me va a afectar a mí. No hay razón alguna por la cual no existe una razón, porque va a entrar a la casa de Dios donde se considera, sabe usted que ahí está Dios. Si no sabe que está Dios, o si no sabe que Dios está en medio de nosotros, no sé para qué viene.
La Escritura dice que nosotros, cuando vengamos a su presencia, a su casa, Él estará en medio de su pueblo. Y hay una cosa que se nos ha colado y que tenemos que hacer un esfuerzo, y está bien simple. Ese teléfono, no hay razón alguna por la cual lo tienes que traer en tu bolso cuando entres a la casa de Dios. Lo debías dejar en tu carro. ¿Y qué tal si te lo roban? Me lo roban, pastor. Si te lo roban, que te lo roben. Pero es sí más importante que honres a tu Dios. Es más importante que honres a tu Dios. Al fin que la operación que tienes en línea como doctor, en esas 2 horas de seguro que ya pusiste a tu asistente que la hiciera. O el juicio que vas a declarar como juez ante aquellas personas, alguien te suplantó en esas 2 horas que estuviste en la casa de Dios. Pero es el tiempo, pastor, esa es la tecnología y es el modernismo y es todo lo que quiera hacer, pero Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Aprendamos, iglesia. No estoy hablando directamente a nadie. Aprendamos, iglesia. Yo nunca meto al santuario mi teléfono. ¿Por qué no lo hago? Porque a mí en primer lugar nadie me habla. No me vaya a hablar, pero si me hablara, no hay razón alguna. ¿Por qué tengo que traer mi teléfono? Es como quisiera algo otro quiere meter su motocicleta o su bicicleta o su patín o su escoba. No sé. La casa de Dios es un lugar sagrado, sagrado, santo. Y si no lo entendemos de esa manera, cuando entremos no nos vamos a encontrar con el Señor. Cuando aquellos hombres sabios llegaron, lo primero que dice, y cuando entraron a la casa, ¿a qué venían ellos? ¿Qué andaban haciendo? Buscando al rey de los judíos que había nacido. Y cuando entraron a la casa, lo primero que miraron fue a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Lo miraron y lo primero que hicieron, se postraron y lo adoraron. Oh, cuando tú y yo vengamos a su casa y lo primero que nosotros conectemos o nos conectemos o presenciemos o veamos en el Espíritu es la presencia de nuestro Señor. Que digan, Señor, tú estás aquí. Gracias por darme la oportunidad de entrar en tu presencia, en tu casa, en tu palacio. No interesa la anchura de la construcción, no. Él es el que hace las cosas bellas, hermosas. Amén. Ahí tus ojos cerrados, adorémosle unos momentos. Bendícelo, pueblo. Y date esta oportunidad si no has practicado algunas de estas cosas que te son necesarias. Vente a este altar y dile, Señor, no lo entendí muy bien, pero quizás te me puedas revelar. Si eres sincero, no interesa la condición presente. Aquellos 2 hombres que fueron al templo, uno era pecador y decía, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Y él fue encontrado o fue perdonado en ese momento. Yes. Me encontrarás. Levanta tus manos y olvido mis problemas. Tú eres mi respuesta. Yes. Eres grande y sobre todo estás. No hay nadie como tú. Él es Dios, está aquí, es real y me ama. Él es Dios, está aquí. Señor, levanta tus manos.
Eres grande y sobre todo estás. No hay nadie como tú. Él es Dios, está aquí. Es real y me ama. Él es Dios, está aquí. Shalom. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer. Y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.